La abuela Mariana. En el pueblo de San Francisco, Campeche, se suscitaron innumerables historias que sorprendieron a la población, sobre todo en aquel periodo posterior a la conquista, donde empezaron a producirse muchos episodios inéditos en la región. Los nativos tenían la firme creencia que todo lo malo que les sucedía derivaba de la mezcla de razas, y aún décadas después de la llegada de los españoles y con nuevas estirpes, se hablaba sobre diversas maldiciones de las que eran objeto. Doña Mariana era una anciana que habitaba en ese pueblo. Todos sus hijos habían muerto luego de una terrible epidemia que azotó a la ciudad. Por si fuera poco, el mal tiempo predominaba en la región, por lo que se sufría de escasez de alimentos. Afortunadamente, la abuela Mariana no se encontraba completamente sola. A la enfermedad había sobrevivido su nieto, un joven de piel morena que por necesidad y debido a la precaria situación por la que atravesaban, tuvo que dedicarse a la pesca. A la anciana no le agradaba mucho la idea, sin embargo, no había manera de proveerse de alimentos, pues el comercio había quedado muy dañado y las autoridades no permitían todavía la salida o entrada de personas al pueblo. Los hombres se lanzaron a la mar con la intención de conseguir un poco de alimento, y pese al mal tiempo salieron victoriosos. El nieto de la abuela Mariana se distinguió como el mejor pescador y en poco tiempo ya era conocido entre la población de San Francisco. Todos los días, antes de partir, doña Mariana acompañaba a su amado nieto al muelle. Antes de que el barco zarpara, ella le encomendaba a la Virgen de Guadalupe, pues el tiempo en alta mar era un suplicio para ella. La mayor parte del día se le veía en el templo, arrodillada pidiendo por su pariente y por todos los hombres pescadores. El mal tiempo no cedía y una tarde una fuerte tormenta azotó la región. Las mujeres atemorizadas se postraron en el muelle, en espera de sus pescadores. Ningún barco se avirozaba y la desesperación invadía a las personas. Doña Mariana fue la última en llegar, pues a su edad el caminar se le dificultaba un poco. No terminó bien sus oraciones en la iglesia, cuando se dirigió hacia el embarcadero. Para cuando ella llegó al lugar, algunos hombres habían arribado también. Sin embargo, la tristeza se reflejaba en sus rostros. Doña Mariana pensaba que debido al temporal no había obtenido ningún pescado. Pero lo cierto fue que los varones traían consigo el cuerpo de un joven muchacho que había perecido ahogado al caer del barco durante la tormenta. La abuela Mariana tenía un mal presentimiento y eso empezaba a angustiarla. Para cuando llegó hasta donde estaban los pescadores con el cuerpo, su presagio se volvía realidad. El joven muerto era su nieto. La anciana lo miró con ternura. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Grande fue su esfuerzo, pues trasladó el cuerpo hasta la iglesia, lo colocó bajo la imagen de la Virgen y ahí lloró inconsolablemente. Algunos conocidos quisieron ayudarla a cargar el cadáver del joven, pero ella se opuso y gritó que la dejaran sola. Una y otra vez maldijo la hora en que su nieto se volvió pescador y sobre todo maldijo a las aguas del mar. Las culpaba de arrancarle sin piedad la vida a su nieto. En la iglesia rezó fervientemente durante más de 2 horas. Pedía a todos los santos llevarla con su nieto y reunirla también con sus hijos. En sus plegarias mencionaba que ya no tenía motivo para seguir viviendo, pues había quedado sola en el pueblo. A la mañana siguiente el párroco encontró a la abuela Mariana recostada sobre el cuerpo inerte de su nieto. El sacerdote intentó por todos los medios despertarla sin conseguirlo. Para sorpresa de los presentes, la anciana también había muerto. Sus súplicas fueron escuchadas. Por esta razón, en los días que predominan el mal tiempo, en la iglesia ubicada en el pueblo de San Francisco, se ve a una viejecilla ataviada de negro arrodillarse ante la imagen de la Virgen de Guadalupe para orar. Cuenta la leyenda que esta mujer es la abuela Mariana, quien eleva sus oraciones por todos los pescadores que se encuentran en alta mar y reza a su vez porque finalice la tempestad.
La maldición de las gemelas. Esta leyenda se repite con frecuencia en los poblados cercanos a las carreteras, aunque no se tiene la certeza del lugar exacto donde sucedió esta tragedia. Karen y Carla eran unas hermanas gemelas de 8 años y acababan de mudarse a la ciudad. Sus padres trabajaban la mayor parte del día, por lo que estaban bajo el cuidado de una niñera. Luego de casi 3 meses de haber llegado a este sitio, la niñera enfermó, por lo que ese día no pudo cuidar a las gemelas. La madre pensó en faltar al trabajo, pero Karen, la mayor, había nacido apenas unos minutos antes. Dijo que no se preocupara, que solo eran unas cuantas horas y que nada malo pasaría. La madre, confiando en las palabras de su hija, les preparó unos emparedados y se dirigió rumbo al trabajo. Todo transcurría en completa calma. Ya casi anochecía y las gemelas se divertían fuera de su casa. En innumerables ocasiones los padres les advirtieron no jugar cerca de la carretera, porque era muy peligroso, y hasta ese momento habían acatado la orden. La madre estaba por llegar y las niñas la esperaban sentadas, junto a la autopista. Cuando vieron que el auto de ella se acercaba, se pusieron de pie y comenzaron a gritar con alegría. ¡Mamá! ¡Mamá!, exclamaban varias veces. La madre les tocaba el claxon en señal de que les había visto. Sin embargo, tanta era la emoción de la llegada y sobre todo la ansiedad de contarle lo bien que se habían portado, que sin percatarse ambas estaban paradas justo en los bordes de la carretera. A lo lejos apareció un camión que circulaba a gran velocidad. Al chofer le era imposible ver a las niñas, ya que se situaba casi al terminar una curva. De pronto, solo un fuerte golpe y los gritos desesperados de la madre se escucharon. El vehículo pesado atropelló a las gemelas y ambas fallecieron al instante. Los padres de las gemelas se hundieron en una fuerte depresión, que solo superaron un par de años después. Finalmente, con el trabajo y con el apoyo de sus parientes, lograron recuperarse de tan fatídica pérdida, pero jamás pensaron en mudarse de casa. Pese a la tragedia, decidieron continuar su vida en ese lugar. Ilusionados nuevamente decidieron tener otro hijo. Al parecer la vida se reivindicaba con ellos, pues esta vez y para sorpresa de ambos, la madre dio a luz a otras niñas gemelas. Con el paso de los años, las gemelas se parecían cada vez más a sus hermanas difuntas. Y esto era para la madre como rendir diariamente un homenaje a la memoria de sus hijas. El día de su 8º cumpleaños, los padres les organizaron una fiesta. Las gemelas, junto con otros niños, jugaban por todo el jardín y, desobedeciendo las órdenes de los padres de no acercarse a la carretera, llegaron hasta esta vía en medio de risas y gritos. Los automóviles circulaban a gran velocidad, pero a las gemelas tanto peligro les parecía divertido. Como era su cumpleaños, ellas creían que ese día podían quebrantar las reglas impuestas por sus mayores. Por tanto, se tomaron de la mano y echaron a correr. Sin embargo, al llegar a los límites de la autopista, se detuvieron abruptamente. Todos los niños gritaban, pues los carros pasaban rápidamente. Los anfitriones y los papás de los niños corrieron hasta el lugar para ver qué sucedía, y cuando miraron a las gemelas a punto de cruzar la carretera, la madre gritó terriblemente. Con lágrimas en los ojos y visiblemente angustiada, corrió hasta ellas y les reclamó por haber desobedecido. Las niñas respondieron al mismo tiempo: si no pensábamos cruzar, ya nos atropellaron una vez y no volverá a ocurrir. Desde entonces, se dice que Karen y Carla reencarnaron en sus hermanas, que tenían un comportamiento muy extraño, por lo que se convirtieron en unas niñas solitarias. Nadie supo lo que pasó con ellas. Lo cierto es que sus padres decidieron mudarse de casa, para evitar que una nueva tragedia empañara su felicidad.
Un esqueleto maldito. Hace muchos años, una de mis tías se fue a estudiar medicina a la ciudad de San Luis Potosí, aquí en México, y durante su estancia en la ciudad, se quedó a vivir en casa de su hermano y su esposa, quienes la recibieron de buen modo. Ahora bien, me cuenta mi tía que para pasar la materia de anatomía necesitaba estudiar el esqueleto humano, y que para ello, ya que no se podía permitir pagar uno de fibra de vidrio u otro material, le pidió a su maestro de anatomía que le consiguiera un esqueleto en préstamo. Así, un día su maestro llegó con el esqueleto en una caja larga y se lo entregó, con la condición de que lo regresara después del examen. Mi tía, muy contenta, se llevó el esqueleto a casa, y como si tal cosa no les importó a su hermano y su esposa. Pasaron los días y me cuenta mi tía que una noche se tuvo que quedar hasta muy tarde estudiando en su cuarto, que está muy cerca del baño y en donde por falta de espacio guardaba el esqueleto en su caja, recargada en una pared, cuando de repente oyó unos ruidos provenientes del baño. Pensando que era su imaginación o su cansancio, no le dio importancia. Sin embargo, el ruido persistía. Se acercó al baño, que estaba vacío, y con sorpresa se dio cuenta que el ruido provenía de dentro de la caja, y sonaba como si alguien estuviera rascando la pared de la caja. Adela, mi tía, se quedó impresionada y descartó cualquier otra opción, como una rata o algo así, ya que la casa la fumigaban constantemente, además de que la caja era de gruesa madera, por lo que no era fácil que un animal la royera. Trató de no darle la mayor importancia y lo dejó pasar. Sin embargo, días después su cuñada le platicó que por las noches oía ruidos raros en el baño, como si alguien estuviera rascando una pared, pero jamás hizo el intento de asomarse a ver qué era. Mi tía no le había platicado nada a nadie. No sabían explicarse esta situación, hasta que una noche en que mi tía seguía estudiando, se empezaron a oír los ruidos del baño fuertemente, pero como estaba muy ocupada, hizo como si no los oyera, hasta que su cuñada entró a su cuarto muy pálida y casi histérica. Le dijo que acababa de entrar al baño y claramente se oía cómo rascaban desde dentro de la caja, pero ahora de una manera diferente, como si alguien tocara con los dedos una melodía. Ambas, a pesar del miedo, se acercaron al baño a ver, cuando de repente, y para su admiración, la caja empezó como a dar pequeños saltos, por lo que gritaron de miedo, atrayendo con sus gritos a mi tío, que no sabía la causa de tal alboroto. Su esposa, muy nerviosa, le platicó lo sucedido, pero mi tío, como no daba importancia a esas cosas, se acercó a la caja y la abrió. Y para admiración de su hermana y su cuñada, el esqueleto estaba intacto, pero no había ningún animal u otra cosa que hubiera causado todo el numerito que acababan de presenciar. Después de esto, mi tía y su cuñada pasaron la noche en vela, y al día siguiente su cuñada le ordenó que sacara el esqueleto de su casa, a lo que mi tía obedeció. Hasta ese momento todo quedaba confuso, pues mi tía se decía que no había explicación para tales hechos, pues el esqueleto era una imitación. Sin embargo, al llegar a la facultad, buscó al maestro y le llevó la caja con su contenido sin explicarle lo sucedido. El maestro se sorprendió, pues le había dicho que se quedara el esqueleto para estudiarlo hasta el examen, para el que faltaba todavía una semana. Pero como mi tía no le daba ninguna explicación, el médico le dijo: «Adela, no habrá creído los chismes acerca de este esqueleto, ¿verdad?». Mi tía, al no saber de qué hablaba su maestro, le preguntó que cuáles eran dichos chismes. «Bueno, como usted se habrá dado cuenta, el esqueleto es de un muerto, si bien el barniz y su antigüedad le dan otro matiz. Sin embargo, varios de los alumnos a los que les he prestado este material aseguran haber oído ruidos que provenían de dentro de la caja durante la noche. Pero usted no cree en esto, ¿verdad?». Mi tía, al oír esto, prefirió no contarle nada a su maestro, pero eso sí, se quedó muy sorprendida.